Berajot Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanentes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la verdad verdadera, de la Torat Emet, de la instrucción en verdad de nuestro amado Abacadosh Yod-Hei Vah-Hei. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Melech, HaMashiach ben David ben Elohim. Yevarejeja Adonai Yod-Hei Vah-Hei Bishmereja. Yaer Adonai Yod-Hei Vah-Hei Panaf Eleja Vihuneka. Yisa Adonai Yod-Hei Vah-Hei Panaf Eleja Beyasem Leja Shalem. Que el eterno Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod-Hei Vah-Hei Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Yod-Hei Vah-Hei noten ha-Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohe, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohe, Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén. Ve amén. Aleluya, Barujú, Baruch Shemo. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Shabbat Shalem para todos, mis amadísimos hermanos. Es un gran honor y un privilegio muy grande, una gran bendición para mi vida poder estar aquí con ustedes por la voluntad de nuestro amado Abacadosh. Estoy aquí para continuar avanzando en esta impartición para la cual me he prestado, para que mi amado Ribi Yahshua, nuestro amado Adón, nos pueda ministrar en esta poderosa mañana, en este Yom Shabbat que dedicamos únicamente a eso, a exaltar, a loar, a adorar, a bendecir el nombre Kadosh, Kadoshim de nuestro amado Abacadosh y por supuesto nuestro Ribi Yahshua Melech HaMashiach. Hoy en la serie La Revelación de Yahshua corresponde el capítulo número 47. Y este capítulo 47 lleva por título Se han llevado a mi Adón. Yo sé que para muchas personas que me están escuchando, sobre todo los más nuevos, algunos de ellos, repito, sobre todo los más nuevos, los que todavía no han salido de Roma o están en el proceso, de alguna manera u otra han sentido que por un instante están en el aire, están, digamos, en una dispensación nunca antes sentida. Algunos están en un momento crítico en el cual no tienen ni a Jesús ni a Yahshua. Este es un tema profundo que solamente el propio Yahshua Melech HaMashiach puede discernir para nosotros, puede impartir a nuestro espíritu esta enseñanza. Por tal motivo le voy a ceder el micrófono a él para que nos bendiga en gran manera con este poderosísimo mensaje de hoy, llamado, repito, se han llevado a mi Adón. Adón, si usted lo traduce del hebreo al español, pudiera ser algo como Señor. Adonai sería como el Señor de señores. Adón sería como Señor. Pero no tiene nada que ver con Baal, porque Baal también traduce Señor. Por eso cuando nosotros hablamos del Adón del Shabbat, nosotros hablamos de Yahshua Melech HaMashiach. Pero cuando hablamos de el Señor del domingo, entonces nos referimos a Baal. Baal del domingo y Adón del Shabbat. Son dos cosas diametralmente opuestas. El Baal del domingo
es el dios Sol Invictus, representado en toda la mitología grecorromana por varios personajes, entre ellos el primer antimashiach conocido bíblicamente. Me refiero precisamente a aquel hombre que ordenó edificar una torre, ordenó edificar un monumento a la idolatría y al desafío al Eterno. Ordenó que allá en Babel se levantara la base de la religión, que es conocida, por supuesto, por todos ustedes como la Torre de Babel. En ese lugar fue donde el Eterno ordenó los 70 idiomas, las 70 lenguas que vinieron sobre ese lugar, confundiéndolos a todos y haciendo que todos los que estaban trabajando en esa construcción murieran. Y de allí nacieron las 70 naciones que posteriormente se fundaron. Este hombre llamado Nimrod, digamos que es uno de los pilares fundamentales de la religión pagana greco-romana de muerte. Pero en Egipto también adoraban al sol, llamado Amón-Ra. Es decir, esto no es nada nuevo. Que la religión cristiana tenga como Dios al sol es una herencia. No fue que los cristianos lo inventaron, lo heredaron. Egipto, Grecia, Roma. Pero si usted se pone un poquito a estudiar, usted se va a dar cuenta que todo lo que está en la Iglesia Católica hace alusión al sol. En la Iglesia Cristiana Evangélica, el sol lo representa en cada iglesia, cada apóstol, cada pastor. Ese es el sol de esa iglesia. Por eso alguien contrató a un astrofísico en alguna oportunidad y le pagó muy bien para que creara una teoría de identificación del sistema solar. Y entonces este hombre creó lo que usted conoce hoy en día como el sistema solar. El Sol en el centro, por supuesto, y todos los planetas girando alrededor de él, dando una demostración inequívoca de que el Sol, el Dios Sol, es el centro del universo y todo lo demás gira en torno a él. Pero esa no es la realidad verdadera. Esa es la realidad del metaverso cristiano. Porque usted y yo sabemos que en la Biblia dice lo contrario. En las Sagradas Escrituras dice que el que se mueve es el sol, no la tierra. Pero eso es otra historia. Vamos entonces a entrar en materia, mis amados hermanos, para ponernos un poco en contexto y para que vayamos digiriendo este alimento tan pesado como todos los alimentos que nos brinda nuestro amado Ribi Yahshua en cada Shabbat. Vamos a ir poco a poco, poniéndonos en contexto. Ya usted sabe cómo se llama la mujer por la boca de la cual salieron estas palabras. Pero vamos a ver qué nos dice Gilel capítulo 7, versos del 36 al 50. Gilel, usted lo conoció como Lucas, pero su nombre hebreo, Gilel. Capítulo 7, verso del 36 al 50. Espero que ya lo tenga. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Dice: uno de los Perushim, es decir, de los fariseos, invitó a Yahshua a comer con él, y fue a la casa del Parush, y tomó su lugar a la mesa. Roe, ¿cuál es la diferencia entre un Perushim y un Parush? Pues ninguna. Cuando hablas de plural, es Perushim, y cuando hablas de uno solo, es Parush. Eso es todo. Fariseo, Parush. Fariseos, Perushim. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que esta palabra viene de un momento en el cual, si después tú lo ves con calma más atrás, comenzando el capítulo, te vas a dar cuenta que viene hablando acerca de Yohanan ben Sejarya, su primo, y viene diciendo que, bueno, Yohanan había venido, que no comía pan y vino, pero decían que tenía demonios. Sin embargo, el Ben Adán, el hombre que estaba en este momento como Goel redentor de Israel, sí comía pan y sí bebía vino, y entonces lo tildaban de glotón y de borracho.
Pero hay una parte que me llama la atención en esos versos anteriores, que habla de que el verso 30 dice, pero los perushim y los maestros de la ley, por no dejarse sumergir por él, anularon el consejo de Yod-Heh-Vah-Heh para ellos. Es decir, los fariseos y los maestros de la ley que no aceptaron la inmersión en el Jordán por parte de Johanán, ellos quedaron por fuera. Ellos mismos se sacaron. Hubo algunos de esos maestros de la ley y de esos perushim que sí se sumergieron, que sí fueron al Jordán y sí permitieron, porque sí creyeron que este hombre estaba hablando la verdad. Y esos que sí se sumergieron y que sí creyeron estaban aquí en este momento cuando nuestro Rabbi Yashua entra a esta casa de este Parush. Incluso este Parush, llamado Shimeón, no lo dice, pero tengo que discernirlo. Si mi Rabbi Yashua aceptó la invitación de ir a comer a su casa y sentarse con ellos a la mesa, es porque este Parush formaba parte del grupo de los Perushim que habían aceptado la inmersión en el Jordán con Johanán. Porque de lo contrario no hubiese aceptado la invitación nuestro amado Rabbi Yashua de entrar a esa casa a comer. Es decir, la comida representa para nosotros los hebreos el sello del pacto. Es una reafirmación o renovación de pacto. Cuando nuestro Rabbi Yashua acepta la invitación, está demostrando lo que les estoy diciendo. Y cuando este Parush invita a Yashua a comer con él en su casa, está demostrando también lo que les estoy diciendo. O sea, un fariseo ortodoxo, un maestro de la ley judía, jamás se atrevería a invitar al Rabbi Yashua con el mensaje que porta a su casa a comer. No lo haría jamás. Por eso repito, sin temor a equivocarme, este hombre, este fariseo, no dice que es maestro de la ley, es decir, no dice que es un director de una yeshiva, no dice que es uno de integrante del Sanedrín, no dice que es uno de los principales del templo, habla de un parush, uno de tantos fariseos, uno de tantos que caminaban por la línea de pensamiento de una secta llamada fariseos. Verso 37, ven el que dice aquí, el 36, y fue a la casa del parush y tomó su lugar en la mesa. Verso 37, una mujer que vivía en ese pueblo, es decir, en Naim, están en Naim en este momento, como lo afirma la propia escritura. Él regresó de Kefarnahum y después que sana, pues, hace algunos milagros poderosos, él toma la decisión de irse a otro pueblo cercano llamado Naim, un pueblo que está más o menos a 8 kilómetros de Nazaret. De hecho, formaba parte del estado de la Galilea. Para que me pueda entender, era como un distrito, o era como un, ¿cómo se llama? Como un municipio de la Galilea, esa población llamada Naim. Ahora fíjese algo, una mujer que vivía en ese pueblo, una pecadora, se enteró que él estaba comiendo en la casa del fariseo, del parush. Trajo un frasco de alabastro, un frasco de barro, con un perfume muy caro. Algunos afirman que era perfume de nardo puro, perfume muy costoso que solamente lo usaban las personas que tenían mucho dinero. No dice que la mujer era de ese pueblo, dice que la mujer vivía en ese pueblo. Para algunas personas, esta mujer era una prostituta, porque habla de una pecadora. Pero ciertamente para todo el estamento de Judá, cualquier persona que viviera en la Galilea era pecadora. Es decir, la Galilea, Galil de los Goyim, estaba catalogada como un terreno, como un territorio, como una zona de pecadores. Y el hecho de que una persona fuese de la Galilea ya lo convertía en un impuro, en un pecador. Es decir, no necesariamente esta mujer era prostituta. Habla de una pecadora. No sé si usted lo sabía, pero las mujeres que se dedicaban a embellecer a otras, digamos que se dedicaban a lo que hoy podemos decir
una estilista, una peluquera, una maquilladora. Esas mujeres, para algunos, eran vistas como unas pecadoras. Para algunos, no para todos. Entonces, verso 38. Se paró detrás de Yahshua, a sus pies, y lloró hasta que las lágrimas comenzaron a mojar sus pies. O sea, los pies de Yahshua. Entonces ella secó sus pies con su propio cabello, besó sus pies y derramó el perfume sobre ellos. Es decir, secó los pies de Yahshua con su propio cabello, besó los pies de Yahshua y derramó el perfume sobre los pies de Yahshua. Usted, con la perspectiva hebrea, usted ya sabe que en esa época, si bien es cierto que existían unas mesas de unos 30 centímetros de alto, no existían sillas. Nadie se sentaba en una silla, como pueden afirmar algunos indoctos de la perspectiva hebrea. Yahshua no estaba sentado en una silla y la mujer se le metió por debajo de la silla y le salió por debajo, hola. Claro que no. Yahshua estaba recostado en un diván, en un cojín grande, cómodo, y estaba recostado y tiene sus pies hacia atrás para no ensuciar eso era lo normal, para no ensuciar el cojín. Se dejaban los pies hacia atrás. Previamente se lavaban los pies, pero era una costumbre que dejaban los pies afuera. Ella viene por detrás, llega al lugar. No debe haber sido fácil llegar a ese punto, porque la casa estaba repleta de gente, y se para detrás de Yahshua. Yahshua está recostado y ella se va al suelo, se postra detrás de él y comienza este proceso. Póngame mucha atención, mi amado hermano. Verso 39. Cuando el fariseo, el dueño de la casa, el cual lo había invitado, por eso digo que era dueño de la casa, porque si lo invitó a esa casa es porque era su casa, vio lo que estaba sucediendo, se dijo a sí mismo, no fue que lo habló, lo pensó. Si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién le está tocando y qué clase de mujer es ella, una pecadora. Lo pensó. Dice, se dijo a sí mismo, es decir, lo pensó, no fue que lo habló. Yahshua respondió, Shimeón, tengo algo que decirte. Y él dijo, dilo, Ribi, dilo, maestro. Este Shimeón no es Kefa. Tenemos que estar claros, por favor, que el Ribi Yahshua no estaba en la casa de Kefa. Estaba en la casa de un hombre llamado Shimeón, de allá de Naim. No era Kefa. Le dice el Ribi, verso 41, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 10 veces más que el otro. Cuando no pudieron pagarle, él perdonó a ambos sus deudas. Ahora, ¿cuál de ellos le amará más? Fíjense lo que ocurrió aquí. Shimeón, el dueño de la casa, el Parush, que dudó, le respondió, supongo que al que le fue perdonada la deuda mayor. Y Yahshua le dijo, has juzgado correctamente. Entonces, volviéndose a la mujer, le dijo a Shimeón, ¿ves a esta mujer? Shimeón sabe quién es la mujer, pero Yahshua también. Lo que Shimeón no sabía, que Yahshua sí lo sabía, es que esa mujer, antes de llegar a esa casa, había hecho Teshuvah y había hecho Tefilá. Solo le faltaba la Sedaká. Y la orden que el Eterno le dio a ella fue que la Sedaká se la diera a Yahshua. Entonces, mire lo que le dice. Yo vine a tu casa, Shimeón, y no me diste agua para lavar mis pies. Cosa que ya de por sí era grave. Porque cada vez que tú invitas a alguien a tu casa, en la perspectiva hebrea de ese tiempo, no de ahorita, pero de ese tiempo, caramba, tenías que tener un buen recipiente afuera para que se lavaran las manos y los pies, los invitados, antes de llegar a la mesa. Eso es un tema no de religión, eso es un tema de salud, de pulcritud. En un momento, en un tiempo, donde todo el mundo andaba en sandalias, en los pies sucios, vamos a que se laven los pies, se lavan las manos, y luego vamos a la mesa. Yo vine a tu casa, Shimeón, y no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas, y los ha secado
con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que llegué, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No pusiste aceite en mi cabeza, pero esta mujer ha derramado perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. No dice, yo se los perdono. No dice, yo le perdono todos sus pecados, que son muchos. No. Dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque ella amó mucho. Fíjate que habla, han sido perdonados, es pasado. Y dice, porque ella amó mucho. Es decir, en pasado. No dice, porque ella me ama mucho. Dice, amó. Es decir, le fueron perdonados sus pecados y ahora ella ama más que cualquiera, porque se le perdonaron muchos pecados. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Es un tema de gratitud. Es un tema de todá, de agradecimiento al Eterno. Escuche, entonces le dijo a ella, tus pecados han sido perdonados. Mire, mi hermano, por eso es que la perspectiva hebrea, créeme, yo entiendo que muchos no la tienen, pero estamos en el proceso. Escúcheme algo, los pecados tienen categorías, no podemos generalizar. Cuando hablamos de pecados, hablamos de muchas categorías. Yo no sé cuál era la categoría de los pecados de esta mujer. Habla de una pecadora, no habla de una prostituta, habla de una pecadora. No necesariamente tenía que ser prostituta. Pero cuando yo escucho las palabras de mi Ribi y le dice a ella, tus pecados han sido perdonados, quiere decir, mi hermano querido, que cuando ella llegó a ese lugar, ya sus pecados habían sido perdonados. Lo que faltaba era entregar la sedacá. Y la sedacá que el Eterno le pone a ella en el corazón es que unja los pies del Ribi Yashua. Por eso ella entró para allá, no se sabe cómo, no se sabe qué haría para que el frasco de alabastro lleno de perfume no se le cayera de la mano restrujándose con todo el gentío que había ahí. Yo lo que sé es que mi padre le abrió el camino y ella llegó hasta Yashua. Ella encontró al Adón e hizo lo que hizo. Verso 49. A esto, los que estaban comiendo con él comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este que presume de perdonar pecados? Pero perdóname, ¿en algún momento él le dijo, yo te perdono tus pecados? Nunca. Él le dijo, tus pecados han sido perdonados. No dijo que él se los perdonaba. Él dijo, han sido perdonados. Y en el verso 50 confirma lo que les estoy diciendo de una manera contundente, porque le dice a la mujer, tu emuná te ha salvado. Vete en Shalem. Es decir, tú fuiste perdonada por tu emuná, no por lo que hiciste ahorita. No es que ni yo te estoy perdonando los pecados, ni es porque me estás lavando los pies con perfume caro, ni es porque me estás besando los pies y me lo estás lavando con tus lágrimas. No, tus pecados fueron perdonados porque tú hiciste teshuvá, tefilá y sedacá. Ahora, Roy, ¿qué tiene que ver esto con que se han llevado a mi Adón? Bueno, muy sencillo. Vamos a Gilel 8. Adelante, un poquito, porque si bien es cierto que lo que acabo de leer no dice que esta mujer era Miriam, llamada la Magdalita, que usted conoció allá en Roma, cuando estuvo por allá, igual que yo, secuestrado o secuestrada, María Magdalena. Si bien es cierto que Gilel 7, del 36 al 50, no me dice que esta mujer era Miriam de Magdala, si bien es cierto que no me identifica la mujer, yo me consigo aquí con otra cosa. Gilel 8, vamos a ver qué nos dice. Verso 1 en adelante. Dice, después de esto, Yashua viajó de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando el mensaje de las Besorot del reino de Yod-Hei Vah-Hei. Con él estaban los 12. Pero el verso 2 me dice, y un número de mujeres que habían sido sanadas de ruajim malignos y enfermedades. Es decir, no me dice cuántos eran, pero me dice un número. Y me dice que todas tenían algo en común. Todas habían sido liberadas, habían sido sanadas, habían sido libres por el poder del Eterno a través de Yashua, Ben Yosef, de los ruajim malignos
y las enfermedades que ellas tenían. Y comienza a enumerarlas, o a nombrar algunas. De primera, dice, Miriam, llamada Magdalita, es decir, Miriam de Magdala, de quien habían salido 7 demonios. Mira el capítulo 7. Venimos de el caso allá en la casa de Shimeón el Parush. Aparece esta mujer, no me la identifica, me la pone como una pecadora, pero no me dice que es prostituta, pero tampoco me dice que es Miriam de Magdala. Pero aquí me arranca a enumerar estas mujeres que estaban con el Adón, que andaban con él en el grupo, y me pone a Miriam de Magdala de primera. Y me dice que de ella habían salido 7 demonios. Ella fue libre de 7 demonios. Verso 3. Johaná, a lo mejor en tu Biblia aparece como Joana, la mujer de Cusa, el ministro de finanzas de Herodes. No, perdóname. Esta mujer era esposa de, el segundo hombre más importante del rey Herodes. El ministro de finanzas, porque el primero era el ministro de la defensa, el director, el jefe del ejército. El segundo era el ministro de las finanzas. Johaná, la mujer, la esposa de Cusa, el ministro de finanzas de Herodes, andaba en el grupo de estas mujeres. Shoshaná, a lo mejor en tu Biblia aparece como Susana, Shoshaná y muchas otras mujeres que le asistían de sus propias riquezas. Es decir, dicho en criollo, estas varonas eran financistas de la yeshiva de Yahshua Melech HaMashiach. Me llama la atención, algunos estudiosos afirman que esta mujer llamada Shoshaná era como la superiora entre ellas. Y afirman también que Johaná, la esposa de Cusa, era la tesorera. Pero siendo así, ¿por qué Hillel pone de primerita a Miriam de Magdala? Pero esta parte de la enseñanza nos deja muy claro que nuestro Rabbi Yahshua le dio a las mujeres una connotación de importancia dentro de su movimiento. Porque usted y yo sabemos que en esa época, y aún en esta, las mujeres en Israel no son muy tomadas en cuenta. De hecho, en el Beit Din, en el tribunal, en un juzgado, no aceptan en Israel hoy en día testimonio de mujeres. Es decir, una mujer no puede ser testigo en ningún caso hoy. Imagínense usted en aquella época. Sin embargo, nuestro Rabbi les da no solamente participación en su movimiento profético y apocalíptico, sino que las pone en un lugar privilegiado cuando les permite a ellas, con su propia riqueza, dice aquí, financiar, asistir al Rabbi Yahshua. Yo sé que entre este grupo de mujeres, que no lo dice ahí, yo sé que la esposa de Poncio Pilato, que no era cualquier mujer, era la hija del emperador Teodosio el Grande, que era el que en ese momento estaba mandando en Roma, estaba metida en ese grupo. Que no andaba con ellas para arriba y para abajo, ok, es verdad. De repente, Johaná, la mujer de Cusa, tampoco andaba con él para arriba y para abajo porque no podían. Tenían que cumplir con sus obligaciones como mujeres muy importantes de la sociedad en ese momento. Me refiero, imagínate, la esposa del gobernador Pilato, no la podían ver para arriba y para abajo con el Rabbi. La esposa de Cusa tampoco, pero ellas aportaban el dinero, oro, plata, cualquier cosa que podían, ellas la daban para que ellas pudieran tener esa paz de poder sentirse que a pesar de sus pecados, que a pesar de todo se les había revelado Yahshua y ellas pudieron hacerlo. Todá Rabá, mi amado Abacadosh, porque hicieron Teshuvá, Tefilá, y esa era la Sedacá que el Eterno le había puesto en sus corazones para que lo hicieran. Algunas de ellas, repito, estas no eran las únicas, eran varias, muchas. Yo, por la perspectiva hebrea, sabemos que algunas de esas mujeres habían heredado riquezas materiales, toda a la dote matrimonial que les daban sus esposos y sus padres que les servían para subsistir en caso de que
bueno, su marido le diera carta de divorcio. Una mujer estaba casada, está bien, estoy felizmente casada, pero usted y yo sabemos que antes de casarse tuvo que haber recibido una dote, y no era poco, dependiendo del novio y de la novia era la dote, pero de la importancia que tuvieran en la sociedad, de quiénes eran, cuánto tenían, si eran ricos, si eran pobres, pero lo cierto es que de la dote, usted no puede pensar que la esposa de Poncio Pilato le iba a decir, mi amor, necesito 100 denarios, pero bueno, ¿qué vas a hacer tú con tanto dinero? Bueno, no, ¿qué? No, es para tenerlo. No, pero ya va, dime, ¿para qué quieres tanta dinero? O sea, para evitarse eso. No digo todas, pero algunas de ellas invirtieron su dote en financiar a Yahshua, en financiar el movimiento profético y apocalíptico de nuestro Rabbi Yahshua Melech Mashiach. Miriam de Magdala no la presentan como una mujer casada. Yo no puedo descartar 100% el hecho de que ella pudo haber sido una mujer dedicada a la prostitución. No puedo descartarlo 100%, pero tampoco puedo afirmarlo. Lo que sí entiendo es que esta Miriam de Magdala tenía recursos económicos. Eso sí, porque ella invirtió en esa sedaká algo muy importante que ella tenía. El Eterno no le dijo, anda y llórale en los pies, nada más. No, si las lágrimas son importantes y son valiosas, claro que sí. Pero no, él le pidió que lo ungiera con ese perfume. Y ella no fue que agarró, le metió el dedito así en el frasco y le puso una gotica en cada pie. No, dice la escritura que partió el envase. Es decir, no fue que lo agarró y lo quebró contra el suelo. Partió el envase que lo estrenó, lo destapó y lo derramó todo en los pies. Usted ve después que uno de los discípulos dice, oye, hubiésemos invertido eso, imagínate, 300 denarios, nos hubiesen dado por ese perfume y eso lo hubiésemos invertido en los pobres. O sea, que no era un perfumito por allá. No. Este era, hermano querido, este era el perfume de los reyes. O sea, un simple mortal tendría que trabajar por lo menos, en aquella época, sacando la cuenta de aquí a allá, 5 o 6 años, para poder comprar un frasco de perfume de eso. Y de paso, bueno, todo lo que le paguen, dependiendo del sueldo también, pongamos 1 año, para no exagerar, 1 año trabajando y guardando todos los denarios que le paguen, sin gastar nada. O sea, era extremadamente difícil. A esta mujer no le pidieron cualquier cosa. A esta mujer le pidieron lo más valioso que ella tenía. Y cuando logró eso, que es la parte, creo yo, más difícil, porque un ser humano puede llegar al teshuvá genuino y puede llegar a la tefilá genuina con dificultad, pero llega, donde se le tranca el serrucho en el momento que el Eterno le dice, hónrame con esto. Ahí es donde se le tranca el serrucho, porque el Eterno le va a pedir no cualquier cosa, le va a pedir, hónrame con lo que más amas, hónrame con lo que para ti vale más. En este caso específico, a esta mujer le pidió el frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro. Y, repito, no me dice que era Miriam de Magdala, pero en el verso 8 prácticamente el capítulo 8 prácticamente lo abre con Miriam de Magdala, de quien habían salido 7 demonios. Puedo deducir, muy probablemente, esta varona que entró a la casa del Parush y ungió a nuestro Ribi con aquel perfume tan costoso, puedo inferir, muy probablemente, que era Miriam, la Magdalita. Por eso hice hincapié, no dice que era del pueblo de Naim, dice que vivía en ese pueblo. Porque si dijera una mujer nacida en ese pueblo o que era de ese pueblo, yo te digo, no era Miriam de Magdala, porque Miriam, la Magdalita, nació en Magdala, no en Naim. Pero no dice que nació en ese pueblo, sino que vivía en ese pueblo. Y para algunos Naim era un caserío, pero las ruinas arqueológicas que están allá ahorita indican lo contrario. No era un caserío, era un lugar con mucha influencia grecorromana, por los rastros que quedaron ahí, y de mucho comercio, sobre todo pesquero, con toda esa zona aledaña al lago Kinneret, que usted conoce como el Mar de Galilea. Ahora, tomando en cuenta este contexto y viendo pues aquí
este tema que me llama la atención de las mujeres, del privilegio que el Eterno le está dando a estas mujeres con respecto a Yahshua. Vamos a Gilel 24. Si usted va a Gilel 24, verso 10, usted se va a encontrar aquí algo que me llama poderosamente la atención. Gilel 24, verso 10, dice: las mujeres que le dijeron estas cosas a los emisarios fueron Miriam de Magdala, Johaná, Miriam, la madre de Jacob, es decir, la esposa de Sabdai, y las otras de su círculo. Me nombra nuevamente a Miriam de Magdala como primera, me nombra a Johaná, la esposa de Cusa, y me nombra a Miriam, la madre de Jacob, no, aunque no me especifica aquí que era Jacob ben Sabdai, puedo inferir que esta Miriam, la madre de Jacob, no era Miriam, la madre de Yahshua, que Yahshua también tenía un hermano llamado Jacob, que usted conoció como Santiago, pero esta no es Miriam, la madre de Yahshua, porque la madre de Yahshua no fue para la tumba. Esta era Miriam, la madre de Jacob ben Sabdai, el hermano de Johanán ben Sabdai, o sea, la madre de Jacob y Johanán. Y dice, y las otras de su círculo. O sea, no tenemos en esta escritura un número exacto de cuántas eran. Pero lo que quiero resaltar es que pone de primera nuevamente a Miriam de Magdala. Y de paso incluye a Johaná, la esposa de Cusa, el ministro de finanzas del rey Herodes, quien fue a acompañarlas a la tumba. Y fue testigo de lo que ocurrió allí. Ahora sí vamos a entrar en materia. Johanán, capítulo 20, verso 1 en adelante. Mira lo que dice. Temprano, el primer día de la semana ya usted sabe que no es el lunes, secularmente, es el domingo secular. Primer día de la semana viene después del Shabbat. Shabbat es el séptimo día. Primer día de la semana es el día siguiente. Temprano, en el primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, es decir, no había salido la lumbrera mayor, estaba en el alba, en la madrugadita. Miriam de Magdala fue al sepulcro. Nuevamente me la pone de primera. Ya sabes que no fue sola, pero la nombras a ella. Hay una inclinación evidente a resaltar a esta mujer. Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. Así que vino corriendo a donde Shimeón Kefa y el otro Talmid, el que Yahshua amaba, es decir, Johanán ben Sabdai, el que está escribiendo esto, y dijo a ellos: se han llevado al Adón fuera del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Ese no sabemos es porque ella no estaba sola, ella estaba acompañada de otras pocas mujeres. Se han llevado al Adón. Entonces Kefa y el otro Talmid, es decir, Johanán, corrieron al sepulcro. Los dos corrieron, pero el otro Talmid, es decir, Johanán ben Sabdai, corrió más deprisa que Kefa y llegó al sepulcro primero. Inclinándose, vio las sábanas de lino allí, pero no entró. Luego le seguía Shimeón Kefa y arribó, es decir, llegó, entró en el sepulcro y vio las sábanas de la sepultura puestas allí. También la tela que había estado alrededor de su cabeza puesta allí, no con las sábanas, sino en un lugar separado, aún doblada. El lienzo que usaron para cubrir su cabeza estaba aparte, estaban los lienzos del cuerpo y el de la cabeza estaba aparte, dobladito. Eso es otro mensaje que en algún momento, cuando el Eterno lo permita, vamos a conversar acerca de eso. Pero fíjate lo que dice el verso 8. Entonces el otro Talmid, es decir, Johanán ben Sabdai, que había llegado primero al sepulcro, también entró, vio y confió. Es decir, creyó que el Ribi había resucitado, o había sido resucitado de entre los muertos. Pero dice el verso 9, ellos todavía no habían llegado a entender que la Tanaj enseña que el Mashiach tenía que resucitar de entre los muertos. Escúcheme algo.
Voy a ir poco a poco, porque esto es tremendo. Lo que indica la Tanaj hebrea, los profetas de la Tanaj, es que Mashiach iba a nacer de entre los muertos. Me explico. Si Mashiach no puede morir, entonces Mashiach no puede ser resucitado. El que murió en el madero fue el Goel, el Ben Adán, que fue el sacrificio acepto por el Eterno para saldar la deuda que pesaba sobre Israel. Ahora, lo que ellos no recordaban en este momento preciso es que la Tanaj, los profetas ya nos habían dicho que Mashiach tenía que nacer de entre los muertos. No lo recordaban, pero ellos no dijeron en ningún momento se han llevado a mi Adón. Si es verdad, se lo llevaron. No, dice que vieron y confiaron. Entonces, los Talmidim regresaron a la casa, pero Miriam se quedó afuera llorando. Es decir, ellos tenían una visión de lo que había ocurrido y se fueron corriendo a avisarle a los demás. Ignoraron a las mujeres, se fueron. Ella se quedó, Miriam. A lo mejor las otras se fueron corriendo o se quedaron allá, pero Miriam se vino con ellos corriendo. Venía adelante Kefa. Después Johanán le pasó por un lado como una bala. Llegó Johanán primero, después Kefa, y de tercera llegó Miriam, que no corría mucho, pero allá llegó. Y cuando ellos salieron corriendo a avisarle a la gente, dice, ella se quedó afuera llorando. Mientras lloraba, ella se agachó para mirar dentro del sepulcro. No dice que entró, dice que se agachó para ver si veía algo. Y vio 2 malajim vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de el Rabbi Yashua había sido colocado, uno a la cabeza y otro a los pies. Escucha esto. Ayúdame, Padre. Uno a la cabeza y el otro a los pies. Esta mujer, repito, no me lo dice Gilel 7, pero para mí, esta mujer fue la que ungió al maestro. Y mira el privilegio, mi hermano querido, que le dan a esta mujer por haber hecho Teshuvá, Tefilá y Sedacá y haber hecho aquello que quedó marcado para toda la historia, aun cuando no la nombran. Ese episodio quedó marcado para toda la historia. Cuando esta mujer entró e hizo lo que hizo en la casa de aquel Parush. Por eso creo que fue ella, porque este privilegio es demasiado grande, mi hermano querido, que el Eterno le da a esta mujer. Miriam estaba en un mar de lágrimas. Se asoma y ve a 2 malajim vestidos de blanco sentados donde el cuerpo del Rabbi Yashua fue puesto, uno a la cabeza y otro a los pies. Y de repente escucha una voz que le habla desde atrás y le dice, verso 13, ¿por qué estás llorando? Yo no sé si en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás llorando por algo. Lo que sí sé es que nuestro Rabbi Yashua Melech HaMashiach hoy le está preguntando a alguien, ¿por qué estás llorando? Escuche esto, y perdónenme, pero yo estoy en una atmósfera demasiado tremenda que no sé ni siquiera si voy a poder continuar. Que el Eterno me ayude. Primero le preguntan los malajim, le preguntan a ella, ¿por qué estás llorando, mujer? Y ella respondió, se llevaron, o se han llevado a mi Adón. Y yo no sé dónde lo han puesto. Es la segunda vez que lo dice. La segunda. Se han llevado a mi Adón. La primera fue allá en la casa donde estaban los Talmidim y ella llega allá y le dice, fui a la tumba y se han llevado a mi Adón. No sé dónde lo han puesto. La segunda vez le responde ella a los ángeles, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Adón. Y yo no sé dónde lo han puesto. Mientras decía esto, se volvió y vio a Yashua parado allí. Pero ella no se dio cuenta que era él. Y Yashua Melech HaMashiach, ya el Mashiach, el Adón, el Ben Elohim, le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Repito, hoy nos está preguntando nuestro amado Rabbi Yashua a todos, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero, le dijo, si tú eres el que le llevaste
dime dónde le has puesto, y yo misma iré a buscarle. O sea, si fue usted el que se lo llevó, el cuerpo, dígame dónde está para yo irlo a buscar. Yahshua le dijo, Miriam. Qué tremendo. Aquí hay más de uno que lo van a llamar por su nombre, como para que no quede duda de que es el propio Yahshua hablando. Miriam, créame que esta mujer conocía perfectamente la voz de nuestro Ribi. Y ella volteándose, aquí dice, gritó en hebreo, pero como ¿en qué otro idioma va a gritar si era el único idioma que hablaba? Ella volteándose hacia él, gritó, Rabaní, es decir, mi maestro. Yahshua le dijo, no me toques, porque todavía no he regresado a mi Abba, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi Abba y al Abba de ustedes, o sea, Abba mío y Abba de ustedes, a mi Elohe y al Elohe de ustedes. Miriam de Magdala fue a los Talmidim con las noticias que ella había visto al Adón y lo que le había dicho. Es indudable el privilegio que resalta aquí el Eterno con respecto a esta mujer. Digamos que decidió por su autónoma voluntad el Eterno Yod-Hei Vah-Hei, a través de Yahshua, exaltar no solamente a Miriam de Magdala, exaltar a la mujer. Repito, hoy en día el testimonio de una mujer no es aceptado en un tribunal en Israel, pero aquí el Ribi Yahshua Melech HaMashiach echa por tierra esa ley, echa por tierra ese menosprecio contra la mujer hebrea, exaltando a una mujer llamada en Gilel 7 una pecadora, es decir, una mujer de mala reputación. Esa fue la primera, no mujer, el primer ser humano que vio a Yahshua como Mashiach, fue ella, Miriam de Magdala. Las religiones definitivamente han escondido a nuestro Ribi Yahshua. Es algo planificado desde hace mucho tiempo. Usted llega a una iglesia católica y usted puede entender que allí va a encontrar algunos lienzos blancos y va a encontrar algunos ángeles de yeso, de madera y hasta de oro, pero no va a encontrar a nuestro Ribi Yahshua Melech HaMashiach. No lo va a encontrar. Usted va a una iglesia cristiana evangélica y usted podrá encontrar a un pastor bien vestido, a un apóstol millonario, a mucho lujo de estas iglesias, tú sabes, que predican prosperidad, pero usted no va a encontrar ahí sino una tumba vacía, un mausoleo, un lugar de sepultura lleno de huesos. Usted debe entender, mi amado hermano, mi amada hermana, que si usted no ha podido encontrarse con nuestro amado Adón Yahshua Melech HaMashiach, es porque se lo escondieron. Y nosotros, desde hace 4 años, estamos aquí batallando para dejarnos usar por el Eterno, para decirle a este pueblo y a todo aquel que quiera recibir esta palabra, que no fue que se llevaron al Adón, fue que resucitaron al Adón. Una persona que me diga a mí, yo no creo en Yahshua, sino en Jesús, pues está creyendo de una manera equivocada. Creyendo que ese es el Mashiach, está muy equivocado. Porque ese personaje es precisamente el que crearon en Roma para justificar que ellos mismos escondieron al Adón. Se han llevado a mi Adón, pues déjeme decirle que aquí está. No lo busque en iglesia, mucho menos en sinagogas. No lo busque en ninguna otra parte que no sea aquí. La yeshiva de Yahshua, que es esta precisamente, Rema y Remanente, está repleta de mujeres como esta Miriam de Magdala, que si bien es cierto que lloran, no es menos cierto que han tenido el privilegio de encontrarse de frente con nuestro amado Ribi Yahshua. Y nuestro amado Ribi Yahshua les ha dado dignidad, las ha restaurado, las ha liberado de demonios, ha recibido la unción no de perfume de nardo puro como lo recibió en aquel día,
de aquella mujer, sino la unción de esas lágrimas, que no son producto de tristeza, sino de agradecimiento por tantos pecados que les fueron perdonados. Algunas de ellas hoy están clamando en este momento, lo siento así, clamándole a nuestro Abacadosh: Padre, si es que yo formo parte de ese grupo tan selecto de mujeres que vamos a financiar el reino tuyo aquí en la tierra de los vivientes, que vamos a poner de nuestras riquezas materiales, todo para que este mover profético llegue a cumplirse hasta el final, entonces aquí estoy. Aquí en Rema y Remanente hay varias. Miriam, hay muchísimas. Pero también hay Shoshaná, pero también hay Johaná, también hay esposas de hombres muy importantes. Lo único que falta es que comprendan que el servicio al Eterno pasa por Yahshua y que esas lágrimas que están derramando hoy, mañana se convertirán en bendiciones, porque nuestro amado Abacadosh no desperdicia ni una sola de esas lágrimas. Todas las lágrimas que tú has derramado en función de este cambio tan radical que Yahshua está permitiendo en tu vida, están guardadas en el corazón del Eterno. Y créeme que no están cayendo en otro lugar que no sea a los pies de Yahshua Melech HaMashiach. Porque esas mujeres de Rema están postradas a los pies del Adón. Por eso aquí en Rema ninguna de las mujeres de Rema y Remanente pueden decir: se han llevado a mi Adón. Todo lo contrario. Ellas dicen, como lo dijo Miriam de Magdala, aquí en el verso 18. Miriam de Magdala fue a los Talmidim con la noticia que ella había visto al Adón y lo que le había dicho. La expresión que le da título a este mensaje de hoy, se han llevado a mi Adón, nos lleva a aquel tiempo cuando nosotros estábamos en la iglesia cristiana, evangélica, católica o en cualquier otra religión que hayamos estado. Nunca conseguimos a Yahshua por allá. Algunos de ustedes pasaron por varias tumbas vacías y no vieron nada. ¿Dónde está el Adón? Muchos de ustedes que me están escuchando que todavía están allá en Roma, pero que ya están convocados y están aquí en Rema, están en ese proceso de cruce del río Éufrates, están hoy asintiendo con la cabeza y diciendo: es verdad, allá en la iglesia cristiana no está Yahshua, está Jesús. Pero Jesús no es Yahshua, y mucho menos el Mashiach de Israel y de toda la humanidad. Entonces yo los invito para que en vez de manifestar que se han llevado al Adón, vayan y manifiesten: hemos visto al Adón. Y manifiéstenle a esos hermanos de allá, de la iglesia cristiana, lo que el Adón Yahshua les está diciendo en esta hora. Porque ciertamente ustedes han encontrado al Adón. Hay algo que me impacta aquí, mis amados hermanos, y lo dejé para el final. Esto es un mensaje profundo que amerita que usted medite mucho en él. Acompáñeme a Johanán, bueno, ahí mismo en Johanán 20, pero voy a continuar leyendo del 19 al 22. Y apriétese los cinturones, mi amado hermano, mi amada hermana, porque aquí viene una bomba. Zumbo esto y me voy. Para la gloria, honra y honor de nuestro amado Abacadosh. Verso 19, estoy en Johanán 20. Dice: por la noche ese mismo día, el primer día de la semana, cuando los Talmidim estaban reunidos tras puertas cerradas por miedo a los Yahudim, Yahshua vino, se paró en el medio de ellos y dijo: Shalom Alejem. Te podrás imaginar la puerta como estaba. 20 trancas tenía la puerta. Estos muchachos estaban temblando de miedo, no hallaban qué hacer. Ahora resulta que el Adón no aparecía. Miriam de Magdala dice que lo vio y habló con él. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a caer el gobierno en cualquier momento. Tranca bien esa puerta, por favor. Y vamos a evaluar aquí qué vamos a hacer. En ese momento se aparece nuestro Ribi Yahshua en medio de ellos y dice: Shalom Alejem. Verso 20. Habiéndolos saludado, les mostró sus manos y su costado. Es decir, todavía estaban allí las heridas, ya no están sangrando, por supuesto, pero las heridas están allí
hasta que venga por segunda vez. Cuando venga por segunda vez, no va a traer esas heridas, créame. Les mostró sus manos y su costado como para que se dieran cuenta que era él, pero ahora como Mashiach, pero ahora como Ben Elohim, ahora en un cuerpo glorificado para vida eterna. Dice, los Talmidim estaban llenos de alegría por ver al Adón. Yo no creo que sea necesario para nadie aquí que el Adón Yahshua se le aparezca y le muestre las manos y el costado para que puedan creer en él. No creo que sea necesario eso. Verso 21. Shalom Alejem. Yahshua repitió, así como el Abba Kadosh me envió, yo mismo los estoy enviando a ustedes. Y aquí viene la bomba. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban la Ruach HaKodesh. Sangre. ¿Te das cuenta? ¿O no te cayó? Los Talmidim de Yahshua no dice que estaban las mujeres. Puede haber sido que sí. Pero lo que sí dice clarito, mi hermano querido, es que estos discípulos, estos Talmidim, recibieron la llenura de la Ruach HaKodesh en ese momento. Cuando estos muchachos llegaron al gran templo de Jerusalén, en la escritura de Memorias Apostólicas, capítulo 2, que tú conociste como Hechos, capítulo 2, ya tenían la llenura de la Ruach HaKodesh. Escúchame, esta bombita que mi amado Abba Kadosh me está mostrando aquí, y yo le estoy transmitiendo a ustedes, es el respaldo bíblico de que los que recibieron en Shavuot la llenura, estos muchachos ya iban llenos de la Ruach HaKodesh, pero en Shavuot, allá en el templo de Jerusalén, recibieron la llenura fue del Ruach de Mashiach. Recibieron la llenura del Ruach de libertador, una llenura que les iba a dar la autoridad para hacer lo que iban a hacer, porque la llenura de la Ruach HaKodesh ya la habían recibido. Cuando nuestro Ribi Yahshua levanta sus pies de la tierra, ya como Mashiach, le dice a ellos, yo estaré con ustedes hasta el fin. Se refería a eso. Lo que él oró no fue para que el Abba Kadosh los llenara de la Ruach HaKodesh, repito, porque ya habían sido llenos. Dice el verso 22, habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban la Ruach HaKodesh. Yo me imagino que cayeron al suelo todos, temblando. Él rogó, fue para que el Ruach de Mashiach estuviera con ellos también. Como estuvo con él haciéndole sombra. ¿Cuándo va a entrar en ellos? Cuando sean levantados de entre los muertos para vida eterna. Cuando el Ruach de Mashiach le dé vida a todos nosotros. Pero vida eterna. No esta prueba que estamos viviendo ahorita. Respaldo bíblico, repito, de que la llenura de la Ruach HaKodesh la recibieron ellos fue en esta casa. No en el gran templo de Jerusalén. Dice la escritura en Hechos 2 que 3,000 fueron añadidos a la yeshiva ese día. Esos 3,000 recibieron la llenura de la Ruach HaKodesh. Pero los Talmidim de Yahshua ya la tenían. Lo que ellos recibieron fue la llenura del Ruach de Mashiach. Por eso aquí dice el verso 23, estoy en Yohanan 20, verso 23, si ustedes remiten los pecados de alguien, sus pecados serán remitidos. Si los retienen, serán retenidos. No habla de perdón, habla de remitir. ¿Lo ves? A lo mejor tu Biblia dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, les serán perdonados. Eso está mal, porque no somos nosotros quien perdonamos los pecados. Se supone que está hablando de pecados fesha. Si ustedes remiten los pecados de alguien, ¿pero a quién se los remito? A Mashiach. Porque el que pagó los pecados fesha fue el Goel, pero el que da garantía de vida eterna es Mashiach. ¿Usted se da cuenta lo importante que es esto para nosotros como discípulos del Ribi Yahshua? Nosotros no solamente hemos sido revestidos con la llenura de la Ruach HaKodesh, nosotros tenemos haciéndonos sombra el Ruach de Mashiach. ¿Cómo cuadras tú eso en la iglesia cristiana? ¿Cómo cuadra alguien esto? A lo mejor va a salir más de uno, eso es normal, diciendo este hombre está loco, porque mi Biblia no dice eso. Tienes razón, tu Biblia no lo dice, porque no lo puede decir, por una sencilla razón, porque si lo dijera, no te lo pudieran explicar.
Solamente Yahshua Melech HaMashiach puede explicarlo. Y repito, en la iglesia cristiana jamás vas a encontrar a Yahshua. En la iglesia cristiana, Yahshua te va a encontrar a ti. Y cuando tú preguntes o tú digas, ¿dónde está el Adón? Se han llevado a mi Adón. Él te hable por detrás de ti, por tu nombre, y te diga, aquí estoy. Sal de aquí y ve y dile a los hermanos que me has encontrado, que me viste, que hablaste conmigo. Repito, los cristianos jamás encontrarán a Yahshua en la iglesia cristiana. Yahshua los va a encontrar a ustedes y los va a sacar de ahí, así como me sacó a mí y ha sacado a miles y miles y miles. Son ya incontables las personas, hombres y mujeres, que han sido libres de la religión cristiana, de la religión judía y de cualquier otra religión. Así que cuando escuches a alguien que diga, se han llevado a mi Adón, con toda confianza dile, yo te puedo decir dónde está. Y entonces tú dile, pues dime dónde está para ir de inmediato a buscarlo. Y te va a traer aquí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este Yahshua que nosotros predicamos tampoco se parece en nada al Yeshua que predican los judeocristianos. Así que cuidado que te vaya a salir uno y te diga, yo sé dónde está, y te lleven a una congregación judeocristiana y te digan, aquí está, mira, se llama Yeshua. Cuidado, porque ese no es tampoco. Ese es Jesús, pero traducido al hebreo lo llaman Yeshua, y eso es un Mashiach falso. Este que nosotros tenemos aquí, no preso, este que nos lidera, este que nos guía, este que es nuestro maestro, nuestro Adón, nuestro comandante en jefe, es Yahshua Melech HaMashiach ben David ben Elohim. No permitas más, por favor, que la religión te siga escondiendo al Adón. No lo permitas. Párate firme, porque ciertamente la intención de esconderlo es de que tú no alcances tu salvación. No lo permitas, por ninguna razón. Porque si Miriam de Magdala pasó de ser una mujer pecadora a una mujer de primera línea, mi hermano querido, mi hermana querida, en la historia de Yahshua, y le dio el privilegio tan grande que no se lo dio a ninguno de sus discípulos, de ser la primera persona en verlo después de ser levantado de entre los muertos para vida eterna como Mashiach, que nadie me diga a mí que no es digno, o que no es digna, o que no tiene perdón, o que no tiene salvación. Porque aquí en Rema y Remanente, no uno, hay muchos, y no solamente hombres, sino mujeres, sobre todo, que ayer eran pecadoras y hoy están siendo exaltadas para la gloria, honra y honor de nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Heh Vah-Heh. No solamente lo han visto, sino que nuestro Ribi Yahshua Melech HaMashiach, oh Padre, ayúdame, no les dijo, hey, no me abraces, sino que les dijo, abrázame. A Miriam de Magdala le dijo, no me toques. Pero a las mujeres de aquí de Rema y Remanente les está diciendo, abrácenme. La decisión es de cada uno. Pero repito, cuando quieran saber dónde se han llevado al Adón, búsquenlo aquí, en su yeshiva, entre sus talmidim. Allí está, en medio de nosotros, aquí en Rema y Remanente, diciéndonos, Shalom Alejem. Baruch está Adonai, Todá Rabá, mi amado Abba, porque una vez más, mi Señor amado, has derramado tu rajem, tu misericordia sobre esta yeshiva. Una vez más nos has mostrado los secretos guardados que están allí en tu palabra. Como siervo inútil tuyo, te suplico en el nombre y la sangre de tu amado Hijo Yahshua, que nos ayudes a proseguir adelante, Señor. Como dijo nuestro hermano Shaul, prosigo al blanco, me proyecto hacia la meta, junto con todo este ejército libertador, llamado Rema y Remanente, perteneciente a Yahshua Melech HaMashiach. Padre, no permitas, mi Señor amado,
que ningún ruas maligno de retaliación venga contra nosotros, por la palabra que ha salido por la boca de tu siervo. Porque ciertamente quien impartió esta enseñanza no fui yo, sino tu amado Hijo, nuestro Adón Yahshua Melech HaMashiach. Y que a cada uno de los hombres y mujeres que han recibido esta enseñanza de hoy, tú puedas bendecirlos en gran manera, porque han recibido la semilla incorruptible de tu palabra y la van a atesorar y la van a guardar y la van a vivir como nunca antes. Aquellos que están en contra de nosotros, hazles entender que están desafiando al comandante de los ejércitos de Israel. Aquellos que hoy nos declaran enfermos mentales, nos declaran como portadores de un mensaje de herejía, hazles entender, Señor, que lo que tanto están buscando en la iglesia cristiana o en las sinagogas o en las casas de judeocristianismo, lo que tanto necesitan para tener paz y vida en abundancia, está aquí. Y hazles ver para que también ellos digan como gritó Miriam de Magdala, Rabaní, cuando vean a Yahshua Melech HaMashiach parado delante de ellos. Que todos aquellos que hoy han decidido creer y confiar en tu palabra, en tu presencia, en tu poder a través de Yahshua Melech HaMashiach, reciban al 100%, Señor, la retribución que viene de tu mano y de tu justicia. Y que aquellos que hoy están dudando, que están flaqueando, Señor, dales la fuerza, Padre, para salir de esa angustia en la que están, pensando que nunca van a encontrar al Adón. Dales la valentía y el coraje para hacer teshuvá, tefilá y sedaká y retornar a ti, mi amado Abba Kadosh, a través de ese camino, el único, que es Yahshua Melech HaMashiach, la Torah viva. Toda Rabá, mi amado Abba Kadosh. Toda Rabá. Amén. Ve amén.